Buenas noches, hoy les hablaremos sobre la lengua en la interacción social y comunicación oral. Bienvenidos. Interacción social y comunicación oral. Es sabido que la comunicación puede entenderse como la interacción social mediante las personas acoplan sus respectivas conductas frente al entorno mediante la transmisión de mensajes, signos, convenios por el aprendizaje de códigos comunes. Esto puede ser entre dos o más personas. Interlocutor. El interlocutor es una de las personas involucradas en una conversación o diálogo. Dos o más personas hablando entre sí. El léxico de acuerdo a la situación comunicativa. Es el proceso de comunicación, el cual funciona de acuerdo a la situación comunicacional y contexto en el que se encuentra el locutor. Léxico de acuerdo a la situación comunicativa. Léxico específico es el campo de conocimientos ligados a grupos profesionales. Léxico disponible tiene un vocablo frecuente y determinado que no es usual para muchos hablantes. Léxico usual tiene distintos niveles de frecuencia de acuerdo al contexto. Entorno lingüístico se va formando de acuerdo a los contextos en los que los niños amplían sus conocimientos. La situación comunicativa y los elementos paralingüísticos y no verbales. La paralingüística se direcciona a la comunicación no verbal, donde se emplea un determinado tono y timbre de voz, un volumen más alto o más bajo, se habla más rápido o más despacio. Este tipo de lenguaje no verbal depende de las circunstancias del emisor, como son sus emociones o sus intenciones de emitir el mensaje. Los elementos paralingüísticos y no verbales. Características. El tono de voz, como característica de la paralingüística, se modula para poder referirse a distintas formas. El volumen y los silencios se relacionan con la intensidad y las pausas que se dan dentro del proceso de habla. El ritmo, como característica de la paralingüística, se refiere a la fluidez verbal con la que se expresa una persona. Y el timbre de voz es la característica para reconocer una voz de la otra, la cual tiene importancia y es muy significativa. Funciones de la comunicación no verbal. El lenguaje no verbal puede cumplirse diferentes funciones, entre las que destacan: enfatizar el lenguaje verbal. Por ejemplo, mover las manos a la vez que decimos adiós, enfatiza que estamos expresando. Expresar sentimientos y emociones donde se comunica un estado de tristeza o alegría. Sustituir palabras con sustitución de gestos o manifestaciones corporales. Por ejemplo, cuando se pregunta a alguien cómo le ha ido en su día y sin decir palabras lo manifiesta a través de gestos faciales o corporales. Posibilidad de contradecir la comunicación verbal. Estos tienen que ser congruentes con el contenido verbal del mensaje para que sea decodificado de forma precisa. Por ejemplo, como cuando decimos algo y a través de gesto insinuamos lo contrario. Muchas gracias.